hemos vuelto de publicidad. Como veis, el escenario es un poco distinto. Hemos retirado la mesa, hemos hecho un poco de chapa y pintura, un poco de cambio, alguna decoración de casa y estamos la que tenemos aquí en el aseo. Bueno, sí, en su casa, no en la mía. No, estamos en el Teatro Principal de Alicante con el actor y director Josep María Pou. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estás en Alicante con Llama un inspector. ¿Qué nos puedes contar de la obra? De la obra, pues que llevo 1 año y medio haciéndola. Se estrenó en Barcelona, luego en Madrid, luego de gira por toda España y curiosamente lo que lo hace singular es que esas 3 funciones de este fin de semana en Alicante van a ser las 3 últimas funciones de su vida activa. Es decir, la función, el espectáculo, después de 14 meses, termina su vida aquí en Alicante. Termina en Alicante. O sea, que es la final ya de todo el recorrido. La final de todo su recorrido. En el teatro tenemos una superstición, que es que nunca hablamos de la última, siempre decimos es la penúltima. Entonces, la función del domingo aquí en Alicante va a ser la penúltima función de la vida de este Llama un inspector, porque siempre se puede retomar una función al cabo de un tiempo. Bueno, según hemos visto el argumento, podría decirse que es un poco entre crítica social, o sea, un poco, perdón, entre denuncia social y policía, que intriga policíaca. La función tiene un doble recorrido, tiene una trampa. La función es un clásico del teatro contemporáneo, se escribió en 1945, se estrenó en el 46 y desde entonces no ha dejado de representarse nunca en todos los idiomas en cualquier parte del mundo. Es uno de esos clásicos que cada día, ahora mismo, seguro que hay un mínimo de 50 o 60 producciones en otros tantos idiomas, en otros tantos rincones del mundo, se está representando continuamente. Y tiene un truco la función, que es como si fuera 2 funciones en una. Por una parte, es una obra maestra del género policíaco. Aquella gente, aquellos espectadores que sean aficionados al género y que vengan al teatro y quieran disfrutar de una obra de intriga, de eso que los ingleses llaman el whodunit, quién lo hizo, que es decir, una obra de investigación donde se llega al final a descubrir quién es el asesino, pues disfrutará muchísimo con esa lectura de la función. Pero al mismo tiempo, por debajo y en paralelo, el autor hizo que corriera otra función, que es que lo que dicen los personajes trasciende mucho más allá de lo que dicen y es mucho más importante lo que callan que lo que dicen. Quiero decir que más allá de esa función de investigación policial, por debajo lo que transcurre es una función de denuncia social, de denuncia de las injusticias sociales y un mensaje, el autor era socialista, laborista, un mensaje claramente progresista, claramente a favor del progreso, de las ideas más avanzadas, de la justicia social y lógicamente en contra del liberalismo salvaje, del capitalismo a ultranza y de todo lo que supone pues eso, lo que conlleva las injusticias sociales. Y eso me hizo pensar hace año y pico que la obra estaba más actual que nunca. Exacto. Sí, la obra parecía escrita para ahora mismo y este mismo momento. Y más ahora aquí en Alicante, donde vamos a hacer la función inmediatamente después de la huelga general. En la función se está hablando continuamente de la huelga, porque precisamente la anécdota de la función es que un gran empresario de la época, la acción transcurre en 1912, es decir, hace exactamente 100 años, la época en la que se hundió el Titanic, pues el empresario ha despedido a una chica por encabezar una huelga en su empresa. Y eso es lo que lleva a la trágica consecuencia de que después de varios acontecimientos la chica termina suicidándose y ese es el motivo de la investigación de ese inspector en esa casa. Que 100 años después sigue estando totalmente de actualidad. Tristemente está más vigente que antes, lo cual significa que en 100 años no hemos avanzado demasiado, al contrario. Triste, es triste. Sí. Bueno, no es la primera vez que interpreta un policía, yo lo recuerdo en Policías en el corazón de la calle, fiel. ¿Está cómodo en el papel o es simplemente...? No es que tenga una predilección especial por el personaje de policía y menos por el de inspector, me da igual. Lo que pasa es que es curioso porque es un personaje que me persigue. Es decir, yo debuté, fíjate, la primera película que yo debuté en el teatro en el año 67, o sea, hace la tira de años, y la primera película la hice exactamente en el 70. Y en la primera película que yo hice ya hacía de inspector de policía. Es decir, que me persigue, estoy marcado. No, quizá el inspector que más ha marcado mi carrera es el famoso inspector Ferrer de la serie Policías en el corazón de la calle. Fueron 3 años de serie, además con muchísima audiencia. Gran serie. Y estoy muy orgulloso de aquella serie, creo que una de las
de más éxito, de más calidad que se han hecho en este país. No, yo estaba un tanto reacio a hacer ese inspector de policía, porque debo decir que es un personaje, eso nos pasa mucho a los actores, es un personaje que de entrada no me gustaba demasiado, es un personaje ambiguo, no está bien definido y demás. Pero a medida que fui metiéndome en los ensayos, el director, y ahora lo que digo es una pedantería, porque el director soy yo mismo, muy bien, pues genial. El director me fue ayudando a encontrar el personaje y juntos, director y yo, encontré al final un personaje que creo que funciona muy bien, que va a la contra de todo lo que yo hago habitualmente. Yo soy un ser, ya lo estáis viendo, yo soy un personaje muy hiperactivo y siempre con mucha energía en mis personajes y demás, y este me obliga a todo lo contrario. Es un ser frío, es un ser que habla más con la mirada y con los ojos casi que con las cuerdas vocales, es un ser que por donde él pasa todo se queda quieto y crea una cierta ambigüedad y un cierto misterio, y a mí me divierte mucho hacer eso en el escenario porque va tan en contra de lo que soy yo. Vamos, dentro de poco yo no tendré nada que ver con lo que estoy haciendo aquí ahora con vosotros. Eso queríamos preguntarle, ¿cómo es dirigir y actuar en una misma obra? Claro, se interpreta uno mismo, se dirige a uno mismo. Sí. Porque no te estás viendo. Ya, ¿sabes? claro, pero te estás imaginando. Tienes un ojo aquí, que es como si tuvieras una cámara y lo vas viendo todo. No, mira, es esquizofrénico, porque si habéis oído hablar de eso, de la bipolaridad en términos de medicina y de psiquiatría, pues la bipolaridad es eso, actuar y dirigir al tiempo en el mismo espectáculo. Pero es algo que han venido haciendo históricamente desde siempre montones de actores. La figura del director de escena sin ser actor es un invento relativamente reciente en el teatro, de 50 años a esta parte. En toda la historia del teatro siempre eran los actores los mismos que se dirigían a sí mismos y dirigían al resto de compañeros. Y aquí, en este país, pues hay montones de actores que han hecho la experiencia. Adolfo Marsillach, José María Flotats, muchísimos. Yo no es algo que buscara y que pretendiera. Lo que pasa es que un día me encontré con una función hace 8 años, La Cabra, una función que tuvo un éxito enorme, y pensé que... Pasó por aquí, creo. También. Sí, La Cabra también aquí estuvo en Alicante, una barbaridad, abarrotando el teatro como en todas partes. Hace unos 8 años de eso. Y entonces aquella función, que fue la primera que yo dirigí, vi clarísimo que yo entendía muy bien aquella historia y que no debía dejar que la contara nadie más, que quería asumir la responsabilidad yo solo, ¿no? Y ahí fue donde me embarqué en eso. Y bueno, la experiencia fue, es decir, es doble trabajo, es doble responsabilidad, pero al mismo tiempo, si sale bien, es doble gratificación. No doble sueldo, pero doble gratificación emotiva, ¿no? Y eso siempre es de agradecer. ¿Intenta corregir a los directores que le dirigen ahora? No, soy muy respetuoso y muy disciplinado. No confunde cuando yo me contrato como actor sin dirigir de ninguna manera, yo estoy totalmente a las órdenes de lo que dice el director y además soy muy respetuoso, precisamente porque yo sé lo que es dirigir. Ser director, en definitiva, tanto en el cine como en el teatro, es contar una determinada historia según tu punto de vista. Cualquier historia puede contarse de miles de maneras distintas. El director es el señor que decide desde qué punto de vista quiere contarla, tanto en el cine como en el teatro, ¿no? Entonces yo tengo que ser muy respetuoso con el director y con su punto de vista, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que de vez en cuando uno intenta colaborar. Un poquito, sí, bueno, pero la bipolaridad uno al final se la quedó para uno mismo. No, la bipolaridad, la esquizofrenia es solo para cuando uno es actor y director al mismo tiempo. Bueno, también va a venir aquí dentro de unas semanas la obra Concha, yo lo que quiero es verdad, de la que también eres director. Sí. ¿Qué nos podrías contar? Bueno, más aún. Debo decir, estoy en confianza, estoy hablando, estoy muy a gusto hablando aquí con también hablar con Concha. Con vosotros. Pero debo deciros que he llegado esta tarde al teatro y me han dejado aquí en la puerta del teatro y me he asustado yo mismo porque he visto aquí en la fachada 4 cartelones enormes de los 4 próximos espectáculos y resulta que 3 de esos espectáculos son míos. Y he dicho, Dios mío, han organizado un ciclo Pou sin que yo lo sepa. Pero de lo cual estoy muy contento y orgulloso. Es pura casualidad. Son espectáculos que todos ellos se han creado con mucha distancia en el tiempo, pero que ahora coinciden porque todos tienen una larga vida y todos van dando vueltas, ¿no?, hasta que terminen su vida. Lo de Concha Velasco se estrenó en septiembre del año pasado, es decir, hace ya más de medio año. Y lo que viene luego, 2 semanas después, El tipo de la tumba de al lado, una función que hacen Maribel Verdú y Antonio Molero, pues lo estrenamos el mes pasado en Barcelona, es reciente estreno.
Es decir, que esos 3 espectáculos, El llama a un inspector, yo lo dirigí en enero del 2011, lo de Concha Velasco lo dirigí en agosto del 2011 y lo de Maribel Verdú lo he dirigido en enero del 2012. No es que yo haga corriendo uno tras de otro, el hecho de que coincidan aquí en tan poco tiempo, pues bueno, puede dar una visión de cuál es mi trabajo. Estábamos con lo de Concha. Lo de Concha ha sido una experiencia insólita porque nos planteamos, Concha y yo y la empresa productora Focus, hacer un espectáculo que en España no se había hecho nunca. Algo que es muy habitual en Broadway, por ejemplo, los escenarios de Nueva York, que las grandes estrellas a las que el público quiere salen en eso que ellos llaman One Man Show o One Woman Show, depende de quién lo haga, salen sin nada más que ellos, tal como son al escenario, a contarles su vida al público, ¿no? Y a contarles su vida desde el principio hasta el final y anécdotas de su profesión y a sincerarse con el público. Y pensamos que ese era el espectáculo que a ella le apetecía hacer, por otra parte, en este momento. Y nos lanzamos a la aventura. Ella nos fue contando su vida, junto con dramaturgos fuimos seleccionando los mejores momentos. Hay la suerte inmensa de que ella es una mujer que ha cantado mucho y ha hecho muchos musicales, con lo cual el espectáculo está trufado de números musicales, pero es por encima de todo una especie de es como si Concha Velasco invitara al teatro a sus amigos para, sentada tranquilamente, con mucha confianza, contarles, hacer un repaso a su vida, que en definitiva es un repaso a la historia de este país de los últimos 50 años. A mucha gente le interesará seguro. Y debo decir que se canta la chica Yeye, lógicamente. Se canta, hombre. Sí, claro, no sé. Marco ya va. Pero Marco va seguro y arrastrará con él. Seguro. Y además debo decir que por la experiencia que tenemos, todo el mundo en el teatro baila en pie la chica Yeye. ¿Y cómo es trabajar con Concha Velasco? Fantástico, una grande. Fantástico, es una grande, y con las grandes, si son grandes precisamente es porque es fantástico trabajar con ellas, ¿no? Ya esta es nuestra segunda experiencia. El primer contacto, el primer encuentro con Concha y mío fue precisamente en su anterior función, La vida por delante, una función muy distinta a lo que está haciendo ahora, una función dramática que requería por su parte un esfuerzo enorme porque era la incorporación a un papel de una mujer mucho más mayor de lo que ella es en realidad. Y allí trabajamos muy a gusto, tan a gusto que de ahí nació las ganas de volver a coincidir en otro espectáculo y nació el de Concha. Es un ejemplo, como son todas las grandes, son las más disciplinadas, las más generosas, las más atentas a cualquier cosa, las que no se cansan nunca de trabajar, las que se pasarían 20 horas ensayando y que luego salen al escenario a dar todo de lo que son capaces. Concha, por ejemplo, en Barcelona, donde ha estado llenando el Teatro Goya durante muchos meses con este espectáculo, ha llegado por problema de eso que nos pasa a todos y que a veces uno se levanta con un catarro, con unas décimas de fiebre y uno llama y dice, oye, que no voy a la oficina. Eso los actores no podemos hacerlo, porque el teatro está lleno, el teatro está vendido, por respeto a aquellas personas que han sacado las entradas a lo mejor con muchos meses de antelación. Concha, por ejemplo, ha estado haciendo las funciones muy tocada a niveles de salud y el público ni se ha enterado. Así es Concha y así son las grandes. Ella te dirá, cuando habléis con Concha, y ojalá podáis hablar con ella, seguro, si le preguntáis cómo es José María Pou, os dirá, seguro, uy, durísimo, es el director más duro con el que he trabajado nunca, seguro. Nosotros le diremos lo que tú no sabes. Sí. ¿Qué virtud valora más de un actor? ¿Qué es lo que tiene que tener un actor por encima de todo? Difícil, porque tienen que tener tantísimas cosas, es tan difícil. Pero yo te diría que lo que debe tener un actor es verdad, es ser auténtico, no engañar al público, no trabajar nunca con trampa, con truco. Ya sé que eso quizás es difícil de entender porque es una terminología muy nuestra, pero cuando un actor sale al escenario, los sentimientos, lo que siente o se pone delante de la cámara, tiene que sentir de verdad aquello que le está pasando. No tiene que fingir que lo siente. Ya sé que el arte del actor es el arte del fingimiento y es el arte de hacer creer cosas que son mentira y hacer creerles al público que son verdad. Cuando interpretamos a un asesino y demás, no somos asesinos. Pero ese trabajo hay que hacerlo con toda la sinceridad del mundo, con toda la honestidad del mundo. Yo creo que eso, la honestidad es fundamental, la honestidad y el compromiso con el público. Bueno, y tras verte en teatro, cine y televisión, ¿con cuál te quedarías de los tres? Pues esa es la pregunta del millón. Sí, yo lo sabía. Esa es la pregunta del millón. Digo que es la pregunta que te hacen 1.000.000 de veces. Lo sabía. Pero no, yo también tengo la respuesta del millón. Del millón de veces. Mira,
con los tres son tres medios absolutamente distintos, en los tres son medios en los que se cuentan historias, pero la técnica que requiere cada uno de los tres es absolutamente distinta. Pero si me obligas a quedarme con uno, te diría que me quedo con el teatro. Sobre todo por una cosa, porque en el teatro es el único lugar donde el actor se puede sentir absolutamente responsable de su trabajo. Mira, tanto en el cine como en la televisión, esto mismo que estamos grabando ahora, pues pasará luego esa cinta o ese HD o lo que sea, pasará a una sección de montaje y cortaréis, montaréis, y lo mismo hace el director de una película. Y a lo mejor tú has rodado una escena que te parece que es lo mejor que has hecho en tu vida, y cuando luego llega a la sala de montaje al director, aquello no le parece demasiado bien y lo corta, y resulta que ese trabajo tuyo, que tú estás convencido que es el mejor, se pierde, no le llega al público, que es el destinatario final. Entonces hay ahí una frustración enorme, a todos nos ha pasado. En cambio en teatro eso no puede pasar nunca en la vida. No hay ningún intermediario entre el público y yo. A partir del momento en que cualquier actor sale al escenario, la comunicación con el público es directa, real, y es el propio actor el que se hace los primeros planos, los planos medios, los planos generales. Exacto, exacto. Entonces es mucho más gratificante, hace que uno se sienta mucho más responsable total de su trabajo en el teatro que en los otros medios. ¿Descarta volver a televisión? No, en absoluto. Lo que pasa es que, bueno, yo desde que hice Policías he hecho algunas colaboraciones en algunas series, pero nunca he querido meterme otra vez en una serie larga, porque una serie larga te requiere dedicación completa, y yo, como lo veis, tengo muchísimas cosas y muchas cosas en el teatro, pero no, a mí me gusta muchísimo hacer la televisión, y además me duele no haber podido hacer alguna serie que me han ofrecido que era importante y que ha tenido mucho éxito, pero en cuanto sea capaz de tomarme una pausa en el teatro, entre otras cosas porque uno se va haciendo mayor, y ya lo de levantarse cada día a las 5:30 de la mañana para ir a la tele cansa un poco y pesa un poco, pero sobre todo compaginándolo con el teatro, pero lo haré. No, me gusta mucho la televisión. Bueno, y ya para acabar, 40 años, bueno, más de 40 años sobre el escenario dan para mucho, bueno, imagino que muchísimo. Anécdotas habrá a montones. ¿Vas a pedir una anécdota? Algunas seguro. Es imposible, o sea, es imposible, o sea, hay miles de anécdotas, me han pasado miles de cosas. Ahora me pides que te cuente una, no me acuerdo de nada, pero te digo de verdad, absolutamente de nada. Bueno, la que no soy incapaz de contar ahora una anécdota. Estoy pensando en esta obra última, a lo largo de este año, lo que me ha pasado. Las anécdotas casi siempre vienen por parte del público. Sí, recuerdo una anécdota. Haciendo Llama a un inspector, la estábamos haciendo en el Teatro Goya en Barcelona, por ejemplo, y en mitad de la función, en un momento determinado, la función transcurría de una manera muy suave y muy lenta, y en un momento determinado uno de los personajes pegaba unos gritos, y aquello cogía mucha consistencia. Y llegó ese momento, el actor en cuestión levantó el tono y pegó un par de gritos, y nos quedamos todos muy sorprendidos cuando en la tercera fila, en el patio de butacas, vimos que un señor al que no habíamos visto, pero que evidentemente estaba dormido, se despertó de golpe sobresaltado y decir: no está muy alta esa tele, bajar el mando, ¿dónde está el mando? El pobre señor estaba... ¿Y qué se hace en esa situación? Se había quedado dormido, pensaba que estaba en su casa y que lo que estaba viendo era la tele, que había levantado el volumen, ¿no? Aquel señor confundía el teatro con la tele. ¿Qué se hace? Pues nada, intentar no darte por enterado, y continuar. Hombre, por dentro se te llevan los diablos, porque aquel señor estropeó ese momento de magia del escenario. Pero bueno, hay miles de anécdotas. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que decida meterse de lleno en él? Pues estar yo absolutamente convencido de que el público que acuda a verlo no va a perder el tiempo. Es decir, estar convencido de que aquello, sobre todo si es una obra de teatro, que aquellas 2 horas de representación sirven para algo. Que cuando haya, como va a haber en las funciones aquí en Alicante y la semana pasada en Asturias y todos los días en cualquier parte, cuando hay un patio de butacas con 700 personas que hacen el ejercicio de generosidad enorme, de salir de su casa, decidir que van a ir al teatro a verte, gastarse un dinero en una entrada, en un parking, etcétera, etcétera, se sientan en una butaca ilusionados, que al final de esas 2 horas nadie pueda decir: pues no vale la pena, mejor no haber venido. Eso sería lo peor que podría pasarme. Siempre cuando tengo un guión en las manos y decido meterme en él, pienso:
cuando el público salga de ver la función, o si es una película, cuando el público salga de ver la película, ¿saldrá contento de haber ido a verla? Si la respuesta es sí, automáticamente firmo el contrato. Si mi respuesta tiene alguna duda, procuro no hacerlo. Bueno, Josep María Pou, muchísimas gracias. Nada. Que empiezas dentro de nada. Sí, eso te iba a decir. Dentro de nada. Ya, Muchísimas gracias dentro de media hora. por estar con nosotros. Hay que verlo. Gracias a vosotros por vuestro interés por el teatro, por el cine, por mi profesión y por todo esto. Nosotros volvemos, descansamos 2 semanitas. 2 semanitas. Al final de la primera temporada volvemos el día 24 ¿no? de abril volvemos con mucho más sorpresas y tendremos nueva sección. Y más invitados, muchísimas más De cosas. todo, siempre. Nos vemos, no nos abandonéis.